un equipo para servirle a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Nuestro tema de hoy refiere a tocar tu manto, Señor. El manto es una prenda, una ropa, ¿verdad?, de vestir amplia que se coloca sobre la cabeza o sobre los hombros y cubre todo o parte del vestido. Este manto sirve para resguardar del frío, ¿verdad?, para envolver, para uno sentirse más abrigado. Y en la palabra de Dios nos podemos dar cuenta que hay varios tipos de manto en los cuales a lo mejor son diferentes las palabras que se le nombran, pero su propósito y su finalidad es la misma. Es cubrir, proteger, ¿verdad? Tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el servicio, con la cobertura que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Cuando estamos bajo su manto, estamos cubiertos, estamos protegidos, pero no podemos estar cubiertos y protegidos si no estamos en perfecta comunión con Él, si no estamos bajo su misión y obediencia. Amén. Dios anhela cubrir a su iglesia con todas sus bendiciones, con todos sus mantos, y vamos a ver de qué nos habla la palabra. La palabra nos habla que Jesucristo nos ha dado un manto de alegría. Amén. En Isaías 61, si quieren me acompañan, habla sobre el llamado del Señor y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Entonces el Señor quiere echar sobre ti, quiere cubrirte a ti con ese manto de alegría. ¿Cómo voy a recibir ese manto de alegría si no estoy en comunión con Él? Yo no puedo ir a recibir una alegría disfrazada del mundo, nada de eso me va a llenar, nada de eso me va a dar gozo. Pero al ir a Él, al postrarme a sus pies, al decirle, al derramar mi corazón, a lo mejor estás angustiado, estás triste, estás quebrantado, al tú ir a su presencia,
y derramar sobre Él esta tristeza y esta angustia, Él puede venir y cubrirte y darte su manto de alegría. Al tú venir a Él, Él te puede decir por qué tú tienes esa tristeza, de dónde viene esa tristeza, cuál es el origen de ella, para que a lo mejor tú puedas sanar, ¿verdad? Perdonar, desarraigar esa raíz y puedas recibir ese manto de alegría. Él es la alegría. Dice la palabra que Él está ungido con óleo de alegría. Amén. Entonces, la alegría que viene de Él no es una alegría que nosotros comúnmente podemos apreciar, ¿verdad? Sino que es un encuentro que tú puedes tener con Él y Él pueda derramar sobre ti ese gozo y esa alegría. Gloria a Dios. Luego tenemos, también Dios nos habla de que Él tiene un manto de justicia. Si seguimos leyendo en ese mismo Isaías 61, cuando llegamos al verso 10, dice que en gran manera me gozaré en Jehová mi alma, mi alma se alegrará con mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Él me rodeó con su manto de justicia, pero ese manto de justicia no me puede cubrir si yo no estoy, ¿verdad?, derechita delante del Señor. Porque no es solamente que yo vengo y acepto la salvación del Señor, Él es la justicia, Él se dio por nosotros para poder perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y poder llamarme yo justo. Pero Él derramó, Él ya hizo su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que no pecar más, ¿ok? Para que ese manto de justicia me cubra. Entonces no es solamente una frase que yo puedo decir, sí, Señor, cúbreme con tu manto de justicia, cúbreme con tu manto de alegría, pero yo estoy haciendo lo que me da la gana. ¿Ok? Entonces es una rendición a Él, es dejar el pecado, arrepentirme del pecado y ser lo que Él es. Si Él es justicia, es porque en Él hay integridad, hay santidad, hay salvación, y esto es lo que tiene que haber en mi vida. Amén. Para que ese manto de justicia pueda cubrir mi vida. ¿Ok? Luego nos habla sobre un manto de milagros y de sanidad. ¿Cuántos han escuchado al pastor decir que Dios nos ha dado un manto de milagros en esta iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Y ya milagros hemos visto, porque sí han pasado muchísimos milagros, tanto en el área de sanidad del alma como físicos. Pero tenemos que ser diligentes para obtener nuestros milagros. Y precisamente quiero ir a lo de la mujer que tocó el manto de Jesús, y luego les explico por qué el Señor me ha dado que este manto nos puede cubrir, porque esto fue un acto de fe, ¿verdad?, que ella tuvo. Pero a raíz de esa fe que ella tuvo, ese manto de sanidad la cubrió y vino sobre ella esa sanidad. Dice que Jesús había pasado allí, ¿verdad?, y estaba alrededor de él una multitud muy grande. Estaba Jairo, que venía a decirle al Señor, al Maestro, que su hija estaba agonizando y que por favor fuera para que la sanara. En ese momento, él estaba caminando, la multitud lo apretaba. Imagínense la escena, ¿ok? Y dice en el versículo 25, en Marcos, donde estábamos en Marcos 5, en el verso 25 dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía
de flujo de sangre. 12 años es bastante tiempo, ¿ok? Mucho tiempo padeciendo una enfermedad. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer agotó todo lo que tenía. Agotó sus finanzas, su esperanza, agotó todo yendo a los médicos. Y muchas veces nosotros también, el Señor permite que tú llegues a esta situación, a que ya no de tu misma mano, de tu mismo financiamiento, ya tú no puedes hacer nada, ¿ok? Sino que el Señor es allí cuando Él va a obrar en tu vida. Entonces, cuando dice el 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer ni siquiera habló con Jesús, ni siquiera oró a Él, ni siquiera se le paró enfrente, ni siquiera hizo una algarabía, ni dijo: Señor, aquí estoy, sáname, sáname, Señor. Nada. Silenciosamente fue por detrás y sí se metió entre la multitud. Ella buscó cómo llegar al maestro. Amén. Ella no pensó en ese momento: esto no es para mí, esto es muy difícil para mí, o el Señor, ¿qué dirá de mí? Ella no pensó nada de eso. Hizo 3 cosas muy importantes y que podemos aprender de ello. Primero, oyó. Ella oyó hablar de Jesús. Ella atendió, prestó atención, supo quién era Jesús, sabía que Él era el Maestro, que era el Sanador y el Salvador, porque había escuchado de Él. Luego, como segundo punto, fue a Él. Ella accionó, ¿verdad? No se quedó ahí, no simplemente escuchó y se quedó en el lugar, sino que fue a Él, se movió. ¿Ok? Y el tercer punto fue que tocó su manto. Ella accionó. Amén. Entonces, de estas 3 puntos, tuvo su resultado final, que fue su sanidad. Ella sanó. ¿Qué pasó allí? Ella definitivamente creyó en Jesús. Definitivamente su fe fue activada. Amén. Diga: fe activada. No es una fe que ella oyó y dijo: sí, el Señor va a hacer. Sí, el Señor me va a sanar. Ella accionó, ella fue al Maestro. ¿Ok? Cuando me acerco con fe y toco su manto, se derrama el poder de sanidad sobre mi vida. ¿Ok? Debo accionar mi fe y debo buscarlo a Él y debo buscar ese manto de milagros sobre mi vida. Si no estoy en comunión con Él, no puedo recibir esto, porque no voy a tener fe. Si no estoy leyendo la palabra, no va a crecer mi fe, como nos enseñaron la semana pasada. ¿Recuerdan lo que nos dio la hermana Mirta la semana pasada de la fe? Debo limpiar mi fe, ¿verdad?, de todo lo que yo he creído en el pasado. Debo también leer la palabra, porque ella tiene esas promesas que me van a hacer crecer en el Señor y recibir esa sanidad. ¿Ok? Luego dice en el 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella supo que ese milagro en su vida pasó. ¿Quién le dio esa certeza? El Espíritu Santo de Dios le dio esa certeza
de que ella había sanado. Así cuando uno dice, es que yo siento que es así. Así cuando el Señor te dice algo de tu vida, en el transcurso te guía, es que yo sé que el Señor quiere esto y yo voy a hacer esto. Esa certeza la tuvo esta mujer. En el verso 30, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Cómo supo el Señor que poder había salido de él? Él era un hombre con plena comunión con el Señor y el Espíritu Santo estaba con él y en él. Y estaba siendo desarrollado el llamado que en Isaías 61 se había hablado. El propósito de ese Isaías 61 se estaba cumpliendo en ese lugar con esa mujer. Él sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque Él le dio gloria en lugar de ceniza y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado en ese momento. Amén. Su ministerio y su propósito estaban siendo un hecho en ese lugar. ¿Qué poder salió de Jesús? El poder de la sanidad. Sin embargo, Él pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Si el Señor supo que poder salió de Él, ¿no va a saber quién había tocado sus vestidos? Lo sabía. Pero cuando uno hace una pregunta, ¿verdad?, muchas veces quiere respuesta. Y eso era lo que quería el Señor. Él quería que esta mujer confesara que ella había sido sanada y que una obra maravillosa había sucedido en ese lugar y que había sucedido sin mucha algarabía. Amén. Entonces estaba siendo manifestado el poder de sanidad del Señor y esto no podía pasar por alto. Y ella tenía que confesar que Jesucristo fue el que la sanó. Amén. En Lucas 8:47 especifica que la mujer se postró ante Jesús y le declaró delante de todo el pueblo cómo ella tocó su manto y al instante fue sanada. Entonces el Señor eso era lo que quería, que se confesara que esa sanidad fue hecha por Él. En el verso 21, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Imagínense, los discípulos cuestionando a su Señor. ¿Cuántas veces nosotros también no cuestionamos a nuestras autoridades? Amén. Pero Él sabía por qué estaba preguntando. Ellos no sabían, pero Él sí sabía. Y muchas veces pecamos de cuestionar al Señor, pecamos de cuestionar a nuestras autoridades. Luego dice, Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y dijo toda la verdad. Esta mujer había pasado años de su vida con este azote, como le dicen, con esta calamidad, y de repente ella obtuvo su milagro, ella obtuvo su victoria, y era algo que ella en su cuerpo lo sentía como inexplicable, pero sabía que había pasado. Entonces fue a su Señor y le adoró, y de esta manera ella le agradece a Él. Amén. Y Él le dice en el verso 34, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La respuesta fue decirle hija. Ya Él le estaba diciendo, así como dice en la palabra, que a los que creen
les será dado el ser llamados hijos de Dios. Ella creyó y reconoció que este era el Salvador. Ella reconoció que ella tenía pecado y que esta era la única manera de salir de su pecado. Amén. De su enfermedad. Luego dice el Señor: tu fe te ha hecho salva. Creíste en mí y porque tuviste tan solamente un pequeño grano de mostaza, como dice la palabra de fe, te fue dado. Porque ella lo pensó y dijo, ella no dijo voy a agarrar todo su manto para ser sana. Un pedacito de su manto. Ella creyó, ¿ok? Y luego le dice, ve en paz, la llenó de su paz, queda sana de su azote. Fíjense que primero le dice, tu fe te ha hecho salva. Primero le dice que es salva y luego le dice que es sana. A nuestro Señor le interesa primero nuestra salvación y luego nuestra sanidad. Amén. Entonces la palabra que le estaba diciendo Jesús era para afirmar este milagro que estaba sucediendo en ella y para que no hubiese duda de que ese milagro fue hecho por Jesús, porque quién sabe quién pudiese haberse atribuido eso. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es tocar el manto de Jesús? ¿Qué es tocar entonces su manto? Lo que hizo la mujer es ir a Él, ir a su encuentro. Y esto es lo que todos nosotros debemos hacer. Ir a su encuentro y en comunión con Él es cuando Él nos cubre con su manto. Si tú vas a Él y acercarte con fe es para descubrir y conocer quién es Él. Y cuando tú empiezas a conocerle, cuando tú empiezas a derramarte, cuando tú empiezas a adorarle, Él empieza a cubrirte. Amén. No todo el mundo puede ser cubierto con el manto del Señor, porque si estás lejos de Él, no vas a recibir su cobertura. Si no estás bajo su misión, no puedes recibir su cobertura. Si no estás en sumisión con las autoridades y en obediencia, no puedes recibir su cobertura. Entonces, para recibir la cobertura y el manto que Jesús quiere echar sobre ti, tú tienes que estar derechita, bajo su mandato, bajo lo que Él quiere de ti, deleitándote en su presencia, adorándole, orando, leyendo su palabra, obedeciendo a las autoridades. Amén. De esta manera, Él cubre con su manto nuestras vidas. Gloria a ti, Jesús. El manto de Dios es el fruto de una búsqueda en fe. Esto lo vas a ir viendo en tu vida. Lo vas a ir viendo en tu vida y lo vas a ir sintiendo. Mientras más te acercas a Él, más seguro te vas a sentir. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Gloria a Dios. Cuando te rindes entonces, ¿verdad? Él te cubre. Luego Dios también nos habló y nos ha hablado del manto de la congregación. A lo mejor este manto no está especificado en la palabra como manto de congregación estrictamente, literalmente escrito, pero Él nos los ha dado y la hermana Mirta ha sido testimonio de ello. Ella ha recibido esa revelación y ella lo ha visto, como el Señor nos ha cubierto a toda la iglesia con el manto de la congregación. Este manto de la congregación lo podemos referir a la palabra que Dios dice en Mateo 18:20, que dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, cuando Él está en medio de ellos, en medio de nosotros,
Él nos cubre con su manto y nosotros estamos en comunión con Él. Pero hay un detalle muy importante: en el manto de la congregación tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar unánimes, tiene que haber amor genuino, fraternal entre unos y los otros, tiene que haber respeto, obediencia, y de esta manera el Señor se agrada y nos cubre. Amén. No podemos decir que solamente con venir, amén, a la iglesia ya estamos cubiertos con el manto de la congregación. Tenemos que estar unidos. Mucha gente viene por interés a la iglesia. A lo mejor viene porque le gusta que el pastor da una excelente palabra y eso es lo que a él le gusta. Y él viene y él se va. Así como vino, se va. Y no hay comunión con los hermanos. Amén. Entonces el manto de la congregación, tiene que haber comunión entre los hermanos. Un pequeño ejemplo que quiero hacerles. Fíjense, esto representa el manto. Claro que esto no es lo que Dios quiere expresar, no es algo físico, como les dije, el manto es algo espiritual, ¿ok? Entonces, si yo la cubro a ella, ¿verdad? Dios está poniendo su manto sobre ella y lo que quiere es envolverla y guardarla. ¿Ustedes la ven? Dios quiere protegerla, quiere guardarla, quiere resguardarla. Amén. De esta manera el Señor está poniendo el manto. Ahora, cuando es el manto de la congregación, fíjate, están ellos dos unidos. Estamos bajo el mismo techo y Leo está aquí. Ella está bajo el mismo techo en la iglesia. No te pongas ahí. Sí. Ella está en la misma iglesia, pero ¿está bajo el manto de la congregación? No está bajo el manto de la congregación. ¿Por qué? Porque ella tiene que unirse y abrazar y estar y comunicarse. Amén. Ella tiene que estar en amor, en armonía, en acuerdo y en sumisión con todo lo que en esta iglesia se hace. Tiene que estar de acuerdo en la visión. Amén. De esta manera, gracias a los tres, el Señor cubre a su congregación. ¿Lo entendimos? Entonces no te creas que porque yo vengo a la iglesia, yo estoy bajo el manto de la congregación. Y conforme sé que el Señor le dijo a la hermana Mirta que esto es algo muy importante y muy edificante para su iglesia, para el cuerpo de la iglesia. Amén. Entonces, mucha gente viene por interés de ser ministrado, porque saben que hay unos dones preciosos de sanidad interior y tienen solamente el interés de sanar, pero no quieren nada con la iglesia. Ese manto de la congregación no los cubre. Amén. Entonces seamos diligentes todos para estar unidos en amor, en armonía, como dice el Salmo 133, que cuán bueno y cuán delicioso, es algo delicioso. Tú te deleitas cuando estás al lado de tu hermano, adorando, alabando, cuando escuchas la palabra, cuando te dicen dale un abrazo a tu hermano, cuando termina el culto y nos saludamos. Amén. Ese ratico es un tiempo de calidad, como quien dice. Esos abrazos son abrazos que te fortalecen, que te ayudan a seguir adelante en la semana. ¿Verdad que sí? Diga un amén fuerte. Amén, amén. Entonces, dice la palabra que cuando estamos juntos y en armonía, allí envía bendición y vida eterna en medio de su congregación. Luego tenemos el manto del llamado de Dios. El manto del llamado de Dios, vamos a verlo vamos primero a Primera de Reyes 19, que tiene que ver con la vida de Elías y Eliseo.
En Primera de Reyes 19:16, Dios le habla a Elías. Les voy a hacer un pequeño resumen para no tener que leerlo todo, ¿ok? Pero si quieren anoten las citas. Primera de Reyes 19:16, Dios le habla a Elías y le dice que vaya y unja a Eliseo porque lo va a suceder a él como profeta, ¿ok? En su lugar. Dios ordenó que él le traspasara a Eliseo ese ministerio de profecía. Luego en Primera de Reyes 19 al 21, Elías va y echa su manto sobre Eliseo, y Eliseo estaba trabajando, ¿verdad? Estaba trabajando, estaba en plena faena, como quien dice, y llega Elías y echa su manto. Pero él entendió que esto era para recibir el llamado de Elías. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Inmediatamente le dijo: déjame ir a despedir a mi padre y a mi madre y te sigo, y déjame ir a, creo que fue que vendió quemó los bueyes, y entonces se despidió de sus padres, quemó sus bueyes, dejó su trabajo, dejó su familia, dejó todo, porque él entendió que este llamado era para él, y fue y siguió a Elías. ¿Ok? Luego, en Segunda de Reyes 2, aquí sí vamos a leer parte por parte, es donde ocurre verdaderamente que Eliseo sucede a Elías. Fíjense una cosa, muchas veces el Señor llama, ¿verdad? Y unge, mas todavía no es el tiempo para ejercer ese llamado. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Eliseo dice que en el 2, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué estaba pasando? Él estaba caminando con su discípulo, Elías estaba con su discípulo Eliseo, y le dijo: quédate aquí, porque aún voy a caminar más adelante. Sin embargo, él le dice: no te voy a dejar. Eliseo le dice a Elías: no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza y la firmeza de que ese llamado era para él. Pero, ¿qué sucede? Él tenía que aprender de Elías. Él tenía que estar cerca de su Señor, en este caso Elías. Amén. Y tenía que aprender todo lo que tenía que ver con este ministerio de la profecía. Entonces, muchas veces ocurre que el Señor llama, pero nosotros queremos apartarnos y hacer las cosas a nuestra manera. Y queremos salir del camino que el Señor nos ha trazado. Amén. Entonces suceden los tropiezos. Sin embargo, Eliseo sabía que tenía que permanecer allí al lado de Elías. Saliendo Eliseo en el 3, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. O sea, quédense tranquilos, yo lo sé, no me distraigan. Yo seguiré con él hasta que Dios lo quite. ¿Ok? Luego sigue diciendo en el 4, Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, le vuelve a repetir lo mismo, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas. O sea, miren la insistencia. Vuelven a decirle: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor?
Sí, yo lo sé, quédense tranquilos, yo voy a permanecer al lado de Elías hasta que el Señor lo lleve. ¿Qué significa esto? No podemos apartarnos de la guianza de lo que el Señor nos quiera dar, de ese maestro, de esa persona, de esa autoridad que está por encima de nosotros. No podemos apartarnos ni un segundo. Aunque nos haya llamado el Señor, aunque sepamos que tenemos un llamado y un ministerio, no podemos apartarnos. ¿Por qué? Porque esto era una cobertura para él, era una enseñanza para él. Él estaba aprendiendo paso a paso de Elías. ¿Ok? Gloria a Dios. Luego dice en el 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se prepararon y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ya ahí Elías, ¿verdad?, ejerció su autoridad que tenía con lo que Dios le había dado. Ahí vemos que hay un manto de autoridad, amén, y un manto de milagro también, porque al ejercer su autoridad, las aguas se apartaron y ellos pudieron pasar. Eliseo, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo estaba gozoso de tener el llamado que Dios le estaba dando. Él quería más, tenía hambre de Dios. Amén. Él sabía que esto no venía de Elías, sino que venía del Señor. Él le dijo, luego Elías le responde: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué le estaba diciendo aquí Elías a él? Que esto no viene de él. El dar doble porción no le correspondía a él, sino al Dios Altísimo. Amén. Entonces, por eso que puso esta, es como una señal al Señor. Si tú me vieres, te vendrá de él directamente. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué sucedió allí? Que como él vio a Elías subir, Dios le concedió esa doble porción de su espíritu. Él inmediatamente tomó ese manto, ya esa autoridad ya le fue traspasada, ese ministerio ya le fue traspasado en ese momento, y él lo puso en acción y golpeó las aguas se dividieron, él pasó, y ahí es donde Dios le confirmó que sí tenía la doble porción y ese llamado ya le había traspasado a él. Amén. Entonces el llamado no es cuando yo quiera, es cuando Él lo diga. Tengo que estar bajo su cobertura y bajo el manto de la autoridad, bajo el manto que Dios me ha dado. Dios nos ha cubierto con un manto precioso también, con las autoridades que nos ha dado en la iglesia. Amén.
Gloria a Dios. Así, entonces, el Señor quiere que nosotros seamos cubiertos con sus mantos. Eso es como cuando tú vas, a lo mejor, no sé si se puede asemejar a un closet y tienes varios mantos y escoges uno y te lo pones. Eso no es algo tan sencillo. Es un tiempo que tú tienes que dedicar al Señor, es una comunión que tú tienes que tener con Él, y Él es el que decide qué manto te pone. Amén. No escoges tú, Él decide, Él te lo coloca, pero tú sí escoges estar en su presencia. Tú sí escoges derramar tu corazón sobre Él. Tú sí escoges y decides ser santo. Amén, porque esto es una decisión. Si Él nos dice sed santos, yo debo decidir ser santo. Amén. No es solamente tomar una palabra a la ligera, no es leer no, es ocuparme en ser santo. ¿Y cómo voy a ocuparme? En lo que Dios nos ha dado en esta iglesia, que es limpiándonos y llenándonos de Él. Amén. Entonces Dios te quiere bendecir con sus mantos de alegría, de gozo, de salvación, de sanidad. Miren todas las bendiciones que Dios tiene, el manto de la congregación, su protección, darte autoridad en el momento que Él lo indique, darte tu llamado, es que ejerzas tu llamado. Entonces queda de nosotros ir a Él y tocar su manto. Ir a Él y buscarle, ir a Él y sujetarme a las autoridades que Dios me ha dado.